pues las diferentes etapas de mi papá. Hoy día, pues la gente se relacione con el gran maestro Fernando Botero, pero yo me acuerdo de mi papá cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, un hombre que la estaba pasando muy mal, que estaba luchando, que no tenía un peso. Oso, nosotros vivimos en Nueva York, crecimos en Nueva York al lado de él durante una etapa, pues estaban mis papás divorciados, pero pasamos mucho tiempo con él y era impresionante ver cómo realmente no tenía un centavo y le estaba pasando mal y le estaba luchando y ver cómo logró abrirse camino y cómo logró convertirse en un gran artista con un gran éxito y un gran reconocimiento internacional. Ver esa transformación fue algo extraordinario para mí. Muchas veces creemos o atribuimos estos éxitos a una mente maestra, a una mente de un genio. ¿Cómo es la mente de alguien como tu papá? Pues yo creo que en el curso que estoy tomando contigo de Gana tu Mañana hablas, o varias personas han hablado, no solamente tú, de la consistencia. Y yo creo que el mejor ejemplo de la consistencia en el terreno del arte es la de Fernando Botero, que todos los días llegaba a su estudio a las 10, 11 de la mañana y estaba trabajando hasta las 8 de la noche. Todos los días, sábados, domingos, 31 de diciembre, 24 de diciembre, 1 de enero, nunca había un descanso porque él tenía una misión muy clara, una intención muy clara que era llegar a la excelencia en el terreno del arte y lo logró. Entonces yo creo que esa consistencia es un gran ejemplo. Ahora, tú dices que aprendiste muchas cosas de tu papá. Cuando tuviste la gentileza de invitarme a tu casa, hablabas y dijiste una frase que me encantó y que hasta he tratado de usarla para justificar algunas cosas que de repente hacemos en la vida, que es, y estoy parafraseando, pero dijiste algo como, con un estilo suficientemente fuerte, cualquier copia se puede volver un trabajo original. Háblame más de eso. Mi papá se propuso un reto muy grande en el terreno del arte, que fue tomar las obras más famosas de la historia del arte, como Las Meninas de Velázquez, Les Demoiselles de Avignon de Picasso, muchas obras muy famosas, el retrato de la Fornarina de Rafael, y hacer su versión de esa obra con un estilo tan fuerte, tan caracterizado, tan poderoso, que cuando la gente la mira no dice esto es un Leonardo da Vinci o esto es un Rafael, dice esto es un Botero, pero obviamente lo que está retratado es un cuadro original de Da Vinci o de Rafael o de Picasso. Entonces lograr eso es muy difícil y se logra es porque hay un estilo muy poderoso, muy definido y muy caracterizado. Tú hablas de cómo encontró su estilo, su característico estilo de volúmenes grandes, redondos, tu papá. Cuéntanos esa historia. La historia es muy interesante. Mi papá se vino en el año 55 a la Ciudad de México, invitado por Diego Rivera, que estaba en la fase terminal de su vida y quería de alguna manera que jóvenes artistas de América Latina aprendieran a hacer la técnica mural mexicana. Y un día, estando él estudiando en la Ciudad de México, les pusieron una tarea que fue hacer una naturaleza muerta de una guitarra. ¿Qué es una naturaleza muerta? Pues es un retrato de una guitarra. Y esa era la tarea. Y él sale al mercado de La Lagunilla buscando una guitarra y no encuentra una, sino un guitarrón. Y nos contó en algún momento que eran las 2 de la mañana, él estaba haciendo su tarea, estaba pintando una guitarra, pero lo que realmente estaba enfrente a sus ojos era un guitarrón que es muchísimo más grande. Y por alguna razón curiosa, en el momento de hacer el hueco que queda en la mitad del instrumento, lo hizo particularmente pequeño. Y en ese momento fue como una explosión, como un momento de antes y después, lo que llaman los americanos un eureka moment. Y es en ese momento que él descubre ese estilo de la monumentalidad, las formas del volumen, y a partir de ahí se desarrolla el estilo de Botero. Otra cosa que me comentas hacía tu papá es buscaba no solo la excelencia, sino la incomodidad. Y se buscaba problemas, se creaba problemas. Y eso lo hizo poder transitar de la pintura a la escultura y demás cosas que hizo.
¿Cómo aprendiste esta lección y qué es lo que te dice esto? Él tiene una frase que a mí me parece muy profunda, que él dice: un buen artista busca soluciones, un gran artista busca problemas. Lo voy a repetir porque hay veces no se capta al inicio. Un buen artista busca soluciones, un gran artista busca problemas. Y cuando él descubre esta frase, cuando llega a esta epifanía, se empieza a aproximar a su obra a través de problemas, creando problemas, inventando problemas, y en el momento en que se enfrenta a esos problemas se ve obligado a trabajar mucho más, a esforzarse más, y lleva tu técnica a un nivel más alto. De suerte que toda la carrera de él fue él inventando problemas, solucionando los problemas y elevando su técnica hasta alcanzar la maestría. Dame un par de ejemplos. ¿Qué significa buscarte problemas? Un ejemplo muy básico. Hay cuenta, tiene que pintar o va a pintar una figura en un baño. Entonces se inventa el problema de pintar el agua. El agua, como sabes, es transparente. ¿Cómo pintas el agua? Es un problema enorme desde el punto de vista técnico, y para hacerlo él tiene que investigar, tiene que ver cómo lo hace otro artista, tiene que hacer prueba y error, pero en algún momento logra descifrar el tema y logra pintar el agua. Es algo transparente, pero tú lo ves y ves claramente el agua. Algo que aprendí de ti, gracias a tu instrucción, es el significado o cómo tu padre lograba la armonía en sus obras, utilizando el color o los mismos pocos colores alrededor del cuadro. Háblanos un poco de eso. Mi papá era un gran estudioso de la historia del arte, y en algún momento dado, gracias a la amistad que él tenía con un gran profesor alemán de historia del arte, entendió que en el Renacimiento, que es el periodo del arte que él más admiraba, los artistas escribían cartas y en esas cartas explicaban cómo lograban sus obras. Y él, cuando descubre eso, empieza a ir mucho a bibliotecas en Turín, en París, en Múnich, en Nuremberg, en muchas bibliotecas, a estudiar esas cartas. Y un día se encuentra la carta de Rafael, del gran artista Rafael, a un alumno. El alumno le ha preguntado a Rafael: maestro, ¿cómo se logra la armonía en la pintura? Y la respuesta de Rafael, que es extraordinaria, dice: es muy fácil, es muy fácil. Es poniendo los mismos colores en todas partes del cuadro. Entonces, si uno mira un cuadro de Botero, uno lo siente equilibrado, lo siente balanceado, pero uno no entiende por qué. Pero cuando uno lo mira con más detenimiento, uno ve que el amarillo se repite en diferentes partes, el rojo se repite en diferentes partes, el azul se repite en diferentes partes, y el resultado es una paleta corta, es decir, no tantos colores, pero este efecto de armonía y de equilibrio que es tan extraordinario. ¿Qué tamaño es el portafolio de obras de tu papá? ¿Cuántas obras pintó, creó, hizo a lo largo de su vida? Estamos en eso, estamos tratando de empezar un proyecto enorme que es el catálogo razonado de todo lo que hizo, pero fue un artista muy prolífico porque 75 años de ir todos los días al estudio de 8 de la mañana a 8 de la noche, consistentemente produce una obra muy grande, y yo diría que son miles y miles de obras las que hizo en escultura, en dibujo, en pintura, y es uno de los patrimonios artísticos más importantes de nuestra época, sin duda alguna. ¿Tienes tú una pieza favorita? Yo tengo una pieza favorita que es curiosamente la pieza favorita de mi hermana y la pieza favorita de mi hermano. Es curioso que los tres tengamos la misma obra favorita, y voy a contar un poco la anécdota. Una vez mi papá encuentra una carta de Velázquez, el gran pintor español del siglo XV, Velázquez, en donde él explica cómo hizo la menina. Y eso una carta larguísima, eso le pareció a mi papá la cosa más extraordinaria, y agarró la carta y la empezó a ejecutar, pero frase por frase, párrafo por párrafo, textualmente. Y la carta empezaba de cómo creaba los colores, cómo hacía los colores Velázquez, desde ahí hasta el final. Se demoró muchos meses haciendo una menina Velázquez
con las instrucciones de Velázquez. Y en el momento de firmar no fue capaz. Y una vez le preguntamos, papá, ¿por qué no firmaste este cuadro extraordinario que quizás sea el más importante de tu carrera? Y él contestó algo extraordinario. Dijo, porque lo siento más Velázquez que Botero. Quedó lindo, ¿no? Wow. Sí. ¿Dónde está esa obra? ¿Se puede ver en algún lugar? Esa obra está en este momento expuesta en el Palazzo Bonaparte de Roma, en una gran exposición de Botero.